La imagen apareció sin previo aviso y de inmediato captó la atención de todos. El nuevo tatuaje de Gökberg no vino acompañado de palabras ni explicaciones. Desde el estudio el presentador observa cómo un detalle visual puede convertirse en el centro de la conversación. No fue un anuncio oficial ni una confesión, fue una imagen sencilla, y aún así generó una reacción intensa que los fans reaccionaron con sorpresa y curiosidad casi al mismo tiempo. Algunos se detuvieron en el diseño, otros en el momento elegido para mostrarlo. El tatuaje comenzó a ser analizado desde distintos ángulos. Cada mirada encontraba un significado distinto. Y así nació la conversación colectiva. En medio de ese análisis, apareció una pregunta recurrente. No se formuló como acusación ni como certeza. Se expresó como inquietud compartida. ¿Le está pasando algo a Sembre? El presentador aclara que la pregunta no implica afirmación. El silencio que rodeó la imagen fue interpretado de muchas maneras. Gökberg no explicó el tatuaje. Sembre no reaccionó públicamente. Esa ausencia de palabras fue leída como mensaje por algunos. Para otros, fue simplemente discreción. Ninguna interpretación fue confirmada. Desde la narración se recuerda que los tatuajes suelen ser personales, a veces artísticos, a veces simbólicos. No siempre tienen destinatario externo, pero cuando se muestran, generan lectura pública, y esa lectura no se puede controlar. La imagen comenzó a circular de forma constante, no con escándalo, sino con insistencia. Cada nueva mención traía una interpretación distinta. El tatuaje se volvió referencia, y la referencia se volvió debate. El nombre de Sembre empezó a aparecer asociado a la imagen, no por hechos nuevos, no por declaraciones cruzadas, sino por la relación emocional que el público percibe. El presentador subraya que percepción no es prueba. Algunos seguidores expresaron preocupación genuina, otros pidieron calma y respeto. Hubo quienes llamaron a no sobreinterpretar. Esa diversidad de reacciones mostró la sensibilidad del tema y también la cercanía emocional del público. El tatuaje fue leído por algunos como un cambio, por otros como una etapa, por otros simplemente como estética. Ninguna versión se impuso por completo. Todas coexistieron, y eso mantuvo viva la conversación. La pregunta sobre Sembre no se transformó en afirmación. Se mantuvo abierta, flotando en los comentarios. El presentador insiste en ese punto. No hay información nueva, solo una inquietud compartida. Desde el estudio, se observa cómo el silencio suele amplificar las lecturas. Cuando no hay explicación, el público completa los espacios. No por malicia, sino por necesidad de sentido. Y ese proceso es natural. Gökberg mantuvo una presencia serena, sin aclaraciones extensas, sin confrontaciones. Esa actitud fue interpretada como tranquilidad por algunos, como distancia por otros. Cada lectura reflejó expectativas distintas. Sembre, por su parte, no apareció vinculada directamente al gesto. No hubo respuesta visible, no hubo desmentidos, no hubo confirmaciones. Ese silencio también fue observado con atención. La narrativa no se construyó desde declaraciones oficiales. Se construyó desde la reacción, desde los comentarios, desde la observación colectiva, y eso define el tono del relato, un tono interpretativo, no informativo. El presentador recuerda que no todo gesto público implica conflicto. A veces es solo una expresión personal. A veces es arte. A veces es momento. El problema surge cuando se busca un significado inmediato. La conversación se sostuvo durante días sin nuevos elementos. Eso demuestra el impacto de la imagen inicial. Un solo detalle fue suficiente, y ese detalle fue el tatuaje. Visible, silencioso,
persistente. Algunos fans encontraron tranquilidad en la falta de confirmaciones. Otros siguieron atentos a cualquier señal. La expectativa se mantuvo sin tensión extrema, más como curiosidad que como alarma. El nombre de Semre volvió a aparecer, esta vez acompañado de mensajes de apoyo, no de juicio, no de acusación. Eso marcó un tono distinto, un tono más empático, más cuidadoso. Desde la narración se evita sacar conclusiones. No corresponde atribuir significados personales, pero sí reconocer el impacto emocional del gesto. Y ese impacto fue real entre los seguidores. La imagen no perdió fuerza con el tiempo, al contrario, se volvió símbolo de un momento observado, comentado, interpretado, sin necesidad de palabras adicionales. El presentador subraya que no todo silencio es señal de problema. A veces es simplemente silencio, y en un entorno tan observado, el silencio también es elección, y merece respeto. La historia no se cierra con respuestas, se cierra con atención, con cautela, con observación, porque no todo se explica de inmediato, y no todo debe explicarse. El tatuaje sigue ahí, inmutable, mientras las interpretaciones cambian. Esa estabilidad contrasta con el movimiento del debate, y ese contraste es parte del interés. La pregunta sobre Semre permanece como pregunta, no como titular cerrado, no como verdad establecida, solo como reflejo de la curiosidad del público, y así debe entenderse. Desde este espacio, el relato se detiene, no avanza hacia suposiciones, no construye certezas, solo registra el impacto, y ese impacto fue suficiente para contar la historia. Así se presenta este momento, como una escena observada, con respeto, con cuidado, y con la claridad de que no todo gesto necesita explicación pública.